El acta de la sesión segunda ordinaria queda a disposición de la comisión. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido dos documentos. Uno es un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de los diputados y diputadas Cordero, Morales, doña Carla Osandón y Santibáñez, de los diputados señores Becker, Beltrán, Longton, Manuquiere y Videla, que modifica el Código Civil en materia de administración de los bienes propios de la mujer casada en régimen patrimonial de sociedad conyugal. Y también será recibido un oficio del secretario general, quien comunica que en esta comisión, a contar del día de hoy, la diputada Francesca Muñoz, presente, reemplazará en forma permanente a la diputada María Luisa Cordero Velázquez, que nos deja. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Lo único es solamente el cambio. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿No? Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes. Y yo quería solicitar un oficio, que tomemos un acuerdo en esta comisión para tocar un tema que hace un par de meses atrás se hizo una denuncia de arriendo de niños para pedir limosna allá en mi distrito, en la región del Biobío. Entonces ahí se tomaron algunas acciones, pero yo quería saber que oficiáramos, ¿cierto?, al que la ministra de Familia, el secretario de la Niñez, la defensora también de la Niñez, para ver las acciones ya concretas que se tomaron frente a esta denuncia, ¿cierto?, de arriendo de niños para pedir limosna. Y no solamente en Concepción, sino en todo nuestro país. Ese es el primer oficio, presidente, y también quería solicitar otro oficio, también que a mí me llegó una carta de una mamá, ¿cierto?, Alejandra Herrera, que ella es madre de una pequeña que tiene cáncer, que tiene cierta grave enfermedad, donde ella quiere saber qué pasa con la educación que se entrega, ¿cierto?, a la escuela hospitalaria, ya que debido a que los pequeños, ¿cierto?, por la pandemia, por toda la situación del COVID, esta se había restringido, no estaba operativa, no se estaba implementando lo que es la escuela hospitalaria para los niños, los pequeños, ¿cierto?, que están ahí. Entonces la mamá ya, esta madre, ¿cierto?, nos pregunta en qué momento se va a implementar, ¿cierto?, o si ya está lista. Entonces quería solicitar un oficio para que tomemos el acuerdo para salud y educación, ¿cierto?, si ya, ministro de Salud, el Ministerio de Educación, si ya está implementado, ¿cierto?, nuevamente la escuela hospitalaria, debido a todos los avances que hemos tenido. Eso, presidenta. Muchas gracias. ¿Algún punto, diputado Sofirio? Que pudieses explicar un poco eso del arriendo de niños, que me sorprende mucho. Sí, efectivamente, aquí tengo una noticia. Efectivamente, hay una noticia que la voy a reenviar luego al grupo, que salió una denuncia hace varios meses atrás, donde el ministro de Justicia del momento, porque como antes estaba, ¿cierto?, infancia estaba ligado también los niños que están bajo sistema de protección a justicia, ahora pasó más a familia, entonces está todo en ese proceso. Él visitó la zona y también se mandaron los oficios, por lo que aquí dice, ¿cierto? Esto fue expuesto por la Cámara de Comercio de Concepción, y ahí visitó el ministro Larraín en su momento, alertó también que se vive esta situación en varias otras ciudades de nuestro país, y ahí también se cita, ¿cierto?, a todos los organismos competentes de la región,
y el ministro también se compromete, ¿cierto?, a hacer las gestiones para ver cómo se ha estado llevando la situación. Entonces, yo lo voy a enviar después al grupo porque me llegó esta noticia que fue hace un par de meses atrás. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? Perdón, Presidenta, por su intermedio, solo comentar que en salud se está viendo un proyecto que tiene que ver con lo de las aulas hospitalarias y su falta de implementación y su cesación de aplicación en la pandemia, un tema que se está viendo, solamente quería conversarlo, porque son temas, la verdad es que son transversales a varias comisiones. Entonces, eso. Gracias, diputada Gasmuri. Entonces, ¿continuamos? Ya. Presidenta, solo solicitar que la diputada Arce también estaba, bueno, ahí me parece que ella aceptaron a todo el mundo. Sí, ya, me callo, perdón. Bueno, entonces, respecto de la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recibir a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz García, para que exponga respecto a la función de esa defensoría vinculada a la emisión de recomendaciones técnicas a los proyectos de ley que se relacionan con los derechos de niños, niñas y adolescentes y que se encuentren en tramitación en esta comisión. Asiste en representación de la Defensoría de la Niñez, la directora de la Unidad de Protección y Representación Judicial, la señora Yanina Mondino. Señora Yanina. Ahí está. Muy buenas tardes, señora presidenta. Yanina Mondino Barrera por la Defensoría de la Niñez, y me acompaña Emilia Rivas, que es profesional de la unidad de estudio. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, señora Yanina, y también la señora Emilia. Y le ofrecemos la palabra para que se refiera a lo indicado anteriormente. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, excusar a la defensora que por motivos de agenda el día de hoy no puede acompañar el relacionamiento con la comisión. En ese sentido, vengo por expresa delegación de aquello y pido por su intermedio, señora presidenta, la posibilidad de exponer una pequeña presentación que tengo. Sí, aquí vamos a ver cómo está habilitada ya para... Perfecto, muchas gracias. ¿La pueden visualizar? Gracias, Emilio. Bueno, tal como se señaló, la idea de esta presentación es poder dar cuenta a la comisión cuál ha sido la función de la Defensoría de la Niñez en relación a las recomendaciones que emite en contexto de proyectos de ley. En ese sentido, de forma previa y muy sucintamente, me gustaría referirme a la naturaleza de la Defensoría de la Niñez, el objetivo y las principales funciones que tenemos como institución. Como ustedes bien deben saber, honorables diputados y diputadas y señora presidenta, es un órgano esencialmente autónomo que se tiene por objetivo la difusión, la promoción y la protección de los derechos de los cuales son titulares los niños, niñas y adolescentes, y su principal función en términos de recomendación y como naturaleza la Defensoría de la Niñez es una magistratura de persuasión, siendo su principal mecanismo de protección para los derechos de niños, niñas y adolescentes la emisión de recomendaciones. Dentro de las principales funciones que tiene la Defensoría de la Niñez, la podemos dividir en dos grandes ámbitos. Uno de ellos, la protección y defensa especializada, y otra dice relación con la difusión y la promoción de derechos. En términos muy generales, en relación al área de protección y defensa especializada, tenemos como función la de realizar visitas a centros de protección y a centros de privación de libertad en su sentido amplio. Tenemos facultades de intermediar, de denunciar vulneraciones, somos un organismo eminentemente activador de proceso, y dentro del ámbito de representación jurídica podemos interponer querellas criminales, acciones constitucionales y amicus curiae. En términos de promoción y difusión de derechos, realizamos un seguimiento constante de las actuaciones del organismo del Estado, presentamos informes tanto a nivel nacional como internacional,
velamos por que la participación de los niños, niñas y adolescentes sea una prioridad por los agentes que están encargados de desarrollar las políticas públicas y, por supuesto, promovemos el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes, tanto aquellos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño como también en los demás tratados internacionales. Pasando ya más bien al tema de las funciones relacionadas con el poder legislativo, nosotros emitimos recomendaciones que tienen por objeto la promoción o la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Velamos, tal como señalé, porque los responsables de formular las políticas públicas tengan en consideración los derechos del niño. Promovemos, por cierto, el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El principal mecanismo que nosotros tenemos para emitir este tipo de recomendaciones puede ser a través de distintas vías. Una de ellas puede ser a través de la remisión de oficios, remisión de minutas, asistencia a sesiones y reuniones con asesores. Hasta el momento, en esta diapositiva, ustedes pueden ver la gran cantidad de proyectos de ley en las que nosotros hemos participado como Defensoría de los Derechos de la Niñez. No en todos hemos participado desde la misma profundidad o nivel de acompañamiento, puesto que hemos desarrollado criterios para el abordaje, ¿cierto?, de cada uno de los proyectos de ley en relación a los objetivos institucionales y también en relación a los criterios que más adelante vamos a ver. Uno de los, por ejemplo, la reciente ley aprobada de la Ley de Sistema de Garantías de la Niñez, ahí tuvimos un involucramiento importante, no solamente en términos de recomendaciones formales a través de oficios, sino que también a través de minutas, asistencia a las sesiones y también reuniones con los asesores. No me voy a detener en todos y en cada uno de los proyectos, pero entiendo de que esta presentación se les va a hacer llegar a todos y a cada uno de ustedes para que puedan apreciar en cada uno de los proyectos de ley los que hemos participado. En vista, ¿cierto?, de la gran cantidad de proyectos de ley que se puedan relacionar con la niñez y la adolescencia y con el fin de poder organizar el trabajo en términos de las recomendaciones legislativas que queremos realizar el año 2022, hemos desarrollado 5 tipos de criterios de abordaje para identificar qué proyectos requieren seguimiento por parte de nuestra institución y cuál va a ser el nivel de nuestra participación en cada uno de los proyectos. Los criterios de abordaje dicen relación primero si es que hay un proyecto de ley, por ejemplo, que crea una nueva institucionalidad en materia de infancia o establece una modificación a las estructuras destinada a la promoción y a la protección, es un proyecto de ley en lo que nosotros vamos a ejercer esta facultad de emitir las recomendaciones. Si se requiere otro criterio, orientación para operativizar o reforzar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, es un criterio que también vamos a considerar al momento de participar en un proyecto de ley. Cuando existe algún riesgo de descoordinación o bien de contradicción, porque existe otro proyecto relacionado en que nosotros también lo hemos monitoreado, es un criterio de abordaje, ¿cierto?, para que participemos en emitir la recomendación. Por su parte, también tenemos en consideración la respuesta a la contingencia, o sea, si consideramos que hay un tema relevante que puede ser relevado, ya sea por el Poder Legislativo o bien por el Ejecutivo, y la Defensoría de los Derechos de la Niñez tiene injerencia en aquello, va a ser un criterio también para abordar nuestras recomendaciones. Y evidentemente, sin que haya mediado, por ejemplo, una solicitud de participar de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, es que sea el mismo Congreso quien nos invite a participar o nos solicite una opinión técnica en relación a un determinado proyecto de ley. Nosotros hemos trabajado, ha emitido ya recomendaciones a esta comisión, ya aquí en la lámina ustedes pueden ver cuáles han sido aprobados por la comisión, entre ellos la reciente ley, ¿cierto?, que crea el sistema de garantía y protección integral a los derechos de la niñez y la adolescencia. También la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, son leyes ya que nosotros emitimos recomendaciones. Un proyecto que está en discusión general y que también hemos emitido recomendaciones es el aumento de periodo de privación de libertad para quienes cometen delitos contra los menores, los niños de menores de 7 años.
y aquellos proyectos que están pendientes de votar por la comisión y que hemos emitido recomendaciones, es la tuición compartida de hijos, hijas y padres separados y la prohibición del matrimonio adolescente. Este último proyecto que menciono, nosotros realizamos un informe técnico que también podemos disponibilizar en relación a este proyecto de ley. Eso es en términos generales, cuál es nuestra función en términos de las recomendaciones que hemos emitido y cómo nos hemos ido relacionando desde el año 2018 en adelante, ¿cierto? Que es a partir desde cuando se crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Voy a dejar de compartir y no sé si Emilia me quieres complementar en algo antes de terminar la presentación. Podemos ahondar en el hecho, ¿cierto?, de que gracias a la entrada en vigencia de la Ley de Garantía, empieza a correr el plazo para el compromiso del presidente de la República de presentar un proyecto de ley que adecúe la Ley de Servicio de Protección Especializada a los principios del sistema de garantías en 6 meses y en 18 meses la adecuación a la Ley de Tribunales de Familia. También felicitar el hecho de que hoy se aprobó de manera particular y en general precisamente el proyecto de ley sobre aumento de periodo de privación de libertad para quienes cometen delitos contra menores de 7 años. Voy a dejar de compartir. Quedamos muy atentas, señora presidenta, por su intermedio, cualquier duda que puedan tener los honorables y las honorables diputadas. Muchas gracias, señora Yanina, por su presentación. Le doy la palabra a los diputados y diputadas respecto de consultas que pueden realizar respecto a esta presentación. Diputada. Gracias, presidenta. Sí, más que nada quería, agradecer la participación, ¿cierto? Y quería consultarles a ella, porque nosotros tenemos un listado acá de los proyectos, de los otros proyectos, ¿cierto?, que tenemos aquí dentro de la comisión. Si ellos lo han podido revisar y si tienen alguna otra sugerencia para que nosotros también podamos discutir a futuro algunos de los proyectos que acá están. Porque yo sé que durante los años anteriores, ¿cierto?, se ha sacado ya garantías, se ha visto el tema del ex Sename, se ha visto el tema de las subvenciones, pero en qué otras líneas también podríamos nosotros seguir avanzando, pero basados en lo que nosotros ya tenemos acá, que son los proyectos que están aún todavía en tramitación en nuestra comisión. Eso quería consultar si tuvieron la oportunidad, no sé, de revisar. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Por un tema de orden, primero recogemos todas las consultas. ¿Alguien más quiere consultar? Diputado, adelante. Eso es un tema de bastante preocupación que hemos visto en distintas ciudades, que es probablemente en esta comisión, como estoy reemplazando, y en el periodo anterior se pudo haber abordado, que es la explotación de niños y niñas en semáforos por parte de personas que los tienen a todo sol, a todo viento, a toda lluvia, para pedir dinero. Y creo que ya no es un caso aislado, sino que es un modelo de explotación de estos niños y niñas. En general son muy chiquititos, y creo que como país debemos hacer algo, ¿eh? No solamente la Defensoría de la Niñez, sino que el gobierno y nosotros como parlamentarios, lo que nos corresponde en este caso es poder transmitir esto. No mirar para el lado, ¿no? Porque está ocurriendo, al menos en mi ciudad, en muchos lugares. En su momento fui a La Serena, también el mismo modelo, ¿no? Una persona adulta con un bebé haciendo como que vende parches curitas, ¿no? Haciendo como que vende, pero en realidad es la puesta en escena, el negocio, ¿no? Y es tan masivo que creo que tenemos que también actuar. Entonces quisiera saber si han avanzado en eso, si tienen antecedentes, si hay un plan para poder abordarlo y si eso incluye algún cambio legislativo. Muchas gracias, diputado. Diputada Gasmuri.
Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludos a los representantes hoy día de Defensoría de la Niñez, algo que valoramos muchísimo. Y tengo 3 preguntas y una sugerencia, así nos da el tiempo. Eh, Voy a partir, entendemos por supuesto el compromiso que manifiesta la defensora y que hemos conocido bien, pero nos preocupa la idoneidad del personal de toda la institucionalidad en general vinculada con la niñez. Y ante ello nos gustaría saber una pregunta bien concreta, si existen personas con sumarios pendientes en este servicio o en otros servicios que se hayan incorporado a la Defensoría de la Niñez. Ay, se me empañan los anteojos, no puedo leer. Perdón. Y sí, sí. Y otra pregunta concreta, ¿cómo se está vinculando la Defensoría de la Niñez con la implementación de Mejor Niñez, justamente? Porque es sumamente importante que este nuevo servicio no sea un traspaso automático del Sename con todos sus problemas, ¿cierto? Y eso también implica la falta de capacitación del personal y se pierde el sentido y el alcance de la reforma de la institucionalidad, que fue velar justamente por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente quienes están vinculados a la red del Estado. Me ha tocado personalmente conocer casos en que esto no está ocurriendo de la manera adecuada y básicamente tiene que ver, a mi entender, con una inadecuada capacitación de los profesionales, la falta de idoneidad justamente para aquello. La sugerencia, y después va la última pregunta, justamente porque nos preocupa esta capacitación de los funcionarios y funcionarios de la Defensoría, pero en general también de todo lo que tiene que ver con niñez, todos los funcionarios, y en ese sentido, ¿cuál es el proceso de perfeccionamiento y mejoramiento continuo de las y los funcionarios de la Defensoría? ¿Existen convenios con instituciones? Porque, por ejemplo, existe la posibilidad de trabajar en conjunto con las universidades estatales, que en este caso pueden cumplir un rol fundamental desde el Consejo de Coordinación de las Universidades Estatales, presidido por el Ministro de Educación, quienes justamente están llamados, de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.094 sobre universidades estatales, a vincularse de manera prioritaria con organismos públicos. Quizás ahí tenemos una ventana para poder ir en atención de resolver esta problemática. Dejo plantear la pregunta. Y por último, y probablemente para mí una de las preguntas más importantes, porque tiene que ver con lo que me ha tocado asistir y presenciar a lo largo de los últimos años. Quiero saber si dentro de las funciones generales de la Defensoría está, por supuesto, sabemos, está la velar por el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Cómo está velando la Defensoría o cómo la podemos invitar a que se haga parte de velar por el respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son testigos presenciales de inadecuados allanamientos efectuados por las policías por denuncias de cultivo de cannabis medicinal? Esto la verdad es que es una situación que nos preocupa muchísimo. Tengo aquí los relatos que se los puedo hacer llegar, no quiero profundizar porque nos tomaría mucho tiempo, pero por ejemplo, una madre que fue sobreseída este lunes, y que había sido acusada justamente de cultivo ilícito en Antofagasta, y la verdad es que cuando uno ve, casi 2 años duró el proceso, el relato de esta madre, que hoy día está en proceso de reparación, un PRM, ella fue denunciada por su marido agresor, por el cultivo de planta, en un momento que además recibió una golpiza, y llegan los carabineros de manera violenta, amenazando a los menores, a 3 menores de edad, de una manera realmente trágica, ¿no? Y se llevan detenida y esposada a la madre, que pasa la noche en un calabozo, y que al día siguiente es arrojada a la calle, además, por su expareja abusadora. Entonces, este es uno de los casos. Pamela Navarro, absuelta hace 2 semanas en Pichilemu, denunciada por su expareja, porque además aquí tenemos un elemento de violencia de género permanente, y que fue allanada por carabineros delante de sus 2 hijos pequeños, incluso con el expareja abusador dirigiendo este allanamiento, la sacaron esposada delante de sus hijos. Entonces aquí estamos hablando de un trauma permanente, permanente. O el caso, por ejemplo, de Antonia, en la Quinta Región, con su hermana menor de edad, que fueron allanados también de una manera terrible, provocando graves consecuencias psicológicas, porque además aquí hay un abuso policial muy fuerte hacia los niños, niñas, adolescentes en estas situaciones, que por lo demás, dejémoslo claro, todos los casos que estoy nombrando son casos que han sido sobreseídos, por lo tanto se manifestó que aquí no había ningún delito. Pero a pesar de eso, nuestros niñas, niños y adolescentes son víctimas de la brutalidad policial, de la insensatez. Incluso esto ocurre en domicilios particularmente de niños TEA, que ustedes saben lo que puede significar para un niño con esa condición, además ser víctima de estas situaciones. Y termino con esto, y tiene que ver con los largos procesos judiciales, en que, por ejemplo, cuando queda un arresto domiciliario nocturno, las familias son visitadas todos los días por los funcionarios policiales, no importando que haya niños de la condición del espectro autista, despertando a la familia con luces y balizas
todas las mañanas, todas las noches a las 4 de la mañana. Y esta es una situación que se reitera. Aquí hay nula consideración con el respeto a los derechos de nuestros niñas, niños y adolescentes en procesos que en sí ya son vulneratorios y como los decimos, como lo acabo de afirmar, son sobreseídos, es decir, eran personas inocentes. Esta es una cruda, dura realidad y créanme que relaté pocos casos, yo podría relatarle más de 40 en detalle si tuviéramos el tiempo. Y eso a mí me preocupa de manera muy fuerte. ¿Cómo podemos trabajar desde la Defensoría para capacitar a las policías, para que tengan el debido respeto cuando ocurren situaciones tan lamentables e inadecuadas como esta? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Gasmuri. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hay un tema que me preocupa y que como parte también de la Comisión de Educación lo hemos estado trabajando y conversando, levantando. Me gustaría que por su intermedio, presidenta, preguntarle a la Defensoría de la Niñez y saber en realidad cuántas son las denuncias o cuáles son las acciones o medidas que ha tomado a raíz de los hechos de violencia en los colegios que hemos sido testigos de esto a través de la noticia, a través del trabajo quizás que hacemos nosotros en terreno, donde nos desplegamos y conocemos a distintos padres preocupados por esta situación y cuáles son las medidas que ellos están tomando y que ha afectado a los recintos educacionales, afectando justamente a menores de edad que incluso tienen porte de arma y otras cosas que pueden dañar también entre ellos mismos como estudiantes. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Concha. Diputada Pizarro. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, consultar a quienes expusieron. Primero, agradecer la exposición que nos hacen, bien clarificadora, pero me quedan algunas preguntas por hacer contenidas allí y otras que son una preocupación y que quisiera saber si tienen algún conocimiento de aquello y alguna propuesta en torno a cómo mejorar. Lo primero, me interesa saber qué nivel de supervisión y control tienen de la nueva institucionalidad que acoge niños y niñas, hablo del antiguo Sename, y cuáles las diferencias que se observan hoy día, tanto en infraestructura, en personal y también en recursos que se entregan a esos espacios. Y la capacidad humana de especialistas que intervienen con estos niños, niñas y adolescentes. Lo segundo que quiero consultar, si tenemos algún registro de lo que significa la situación carcelaria, lo entrecomillo, de niños, niñas menores de 2 años que cumplen condenas con sus madres. Y si existe una realidad respecto al acceso o no que tengan estos niños y niñas a educación inicial, entendiendo que de los 0 a los 2 años es cuando se produce la mayor importante de conexiones neuronales que implican la base de lo que va a ser el desarrollo de una niña, niño en esa edad. Y lo último que quería consultar, que me parece, no sé si lo pueden dar ahora, pero por un oficio se podría entregar, y que tiene que ver con qué han observado respecto a la nueva institucionalidad creada en distintas iniciativas legislativas que entre otras cosas pretendieron o pretenden hacerse cargo de los horrores del Sename, que todavía falta por resolver y profundizar para lo que significa iniciativas legales legislativas que podríamos incorporar en esta comisión. A mí me parece que se hizo un gran esfuerzo legislativo, se supone que un gran esfuerzo económico, pero siento que aquello está absolutamente invisibilizado, no lo conocemos, cómo está funcionando esto. Prefiero una información de oficio más que una respuesta solo en el momento, incluso si no hay algo muy concreto. Gracias, diputada Pizarro. Le sugiero sí que ese oficio, por favor, se soliciten puntos varios en la próxima sesión. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Diputada Francesca. Gracias, presidenta. Sí, que quería, se me había ido, ¿cierto? Como bien decía el diputado Félix, sobre, no sé si ya tendrá aquí, ¿cierto? El detalle de los oficios que ya se habían enviado antes, pero o las denuncias, por ejemplo, el tema que yo ya había tocado, ¿cierto? Al inicio de la comisión,
el arriendo de los niños, que fue una denuncia muy grave, ¿cierto?, hace un par de meses atrás. Entonces, yo no sé si tendrán los antecedentes ahora de la medida concreta, porque el pasar del tiempo, si ya se solucionó esta situación. Lo otro, también que quería aprovechar la instancia en los niños en situación de discapacidad, que eso también es un tema muy sensible, muy importante, donde los establecimientos educacionales, por ejemplo, no tienen los ascensores preparados, listos, a veces están en mal estado, no funcionan y los niños no pueden, ¿cierto?, tener la fluidez para ejercer, ¿cierto?, su derecho a una educación. Lo otro, el transporte público rural para los niños que estudian, ¿cierto?, en las zonas rurales de nuestro país también están teniendo mucho problema y se está también ahí vulnerando, ¿cierto?, el derecho a la educación. Entonces, esos puntos también quería recordarse, ojalá se pudiera darnos detalles. Yo sé que no está la defensora, pero ojalá se pudiera, ¿cierto?, en lo posible, dar algunos detalles de avances. Gracias, presidente. Gracias, diputada Muñoz. Hay una nutrida número de consultas. No sé, como para ir terminando la ronda de preguntas para que pudiera responder la señora Yanina, bueno, lo que esté a su alcance para responder. Sugiero, bueno, dependiendo de lo que nos pueda responder, después puedo sugerir que nos entreguen o nos envíen un informe más acabado, porque están solicitando algunos de ustedes cifras, estadísticas. Entonces, yo creo que, y después voy a proponer si pueden enviar un informe. Pero no habiendo más preguntas, entonces le doy la palabra. Disculpe, diputada Schneider. No, yo solamente, bueno, saludar a la representante aquí de la Defensoría de la Niñez, muchas gracias, presidenta. Hacer una solicitud no relativa a esta comisión, pero sí al tema que estamos tratando. Me imagino que ahí también podrán referirse a la situación de la violencia y discriminación que viven niños, niñas y adolescentes de las diversidades sexuales, pero en particular yo quería hacer una solicitud ahí también para que en algún momento la Defensoría de la Niñez considere ir a la Comisión de Educación. Entiendo que ahí tenemos que hacer la solicitud formalmente, pero sería muy interesante que se haga parte también de la discusión del proyecto de ley José Matías, que es un proyecto que empezamos a revisar el día de ayer y que justamente hace alusión a hacerse cargo de problemas de violencia, digamos, en la convivencia escolar, no solamente relativa a estudiantes trans, pero surge justamente de un caso de un joven que se suicidó por el bullying que vivía en su comunidad escolar. Y este proyecto, bueno, ayer tuvimos a la madre de este joven y sería muy interesante también ahí contar con la perspectiva de la Defensoría, pero ahí para que se lo lleven más que para que respondan en este momento. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Entonces le doy la palabra a la señora Yanina Mondino. Gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio voy a tratar de contestar toda y cada una de las nutridas preguntas que nos hacen llegar a la Defensoría de la Niñez. Desde ya me comprometo a remitirle a todos y cada uno de ustedes el informe anual que da cuenta de cada una de las actuaciones que nosotros hemos realizado en la mayoría de los ámbitos que ustedes me han consultado. Más bien ahí nosotros tenemos una labor inicial, tal como señalé, de recomendar y después hacer seguimiento a las recomendaciones que nosotros estamos realizando a los organismos del Estado. En relación a los proyectos de ley, que fue la primera pregunta, si nosotros hemos mapeado, entiendo, otros proyectos de ley de esta comisión, efectivamente entendemos que existen dos proyectos relacionados con la prohibición de matrimonio infantil o adolescente. También entendemos que hay otro proyecto de corresponsabilidad que también hemos estado mirando. Ahí particularmente me gustaría darle la palabra a Emilia, si es que hay algo adicional que ella quisiese agregar en relación a este mapeo respecto de los proyectos que como institución hemos mirado. Gracias, señora Yanina. Entonces, señora Emilia, tiene la palabra. Sí, tal como decía la directora, en revisión de los proyectos de ley de esta comisión, que efectivamente revisé hoy, se identificaron el proyecto de ley relacionados con matrimonio adolescente, pero que ya estaban en la lámina, y si bien hemos participado únicamente en el proyecto de ley de tuición compartida, habían varios otros proyectos de ley relacionados con corresponsabilidad que podría ser interesante mirar de manera holística, ¿cierto?
pero en referencia de recomendación de algún boletín en específico, no, en el sentido de que en los últimos años hemos estado participando activamente con la Comisión de Familia y de acuerdo a los criterios de abordaje hemos participado, ¿cierto?, en los proyectos de ley que expuso la directora. Ciertamente estamos disponibles para cualquier sugerencia o consulta. Gracias, señora Emilia. Entonces, devuelvo la palabra a la señora Yanina para que continúe, por favor. Gracias. Voy a tratar igual de ir avanzando rápidamente. La segunda pregunta decía en relación qué acciones ha ejecutado la Defensoría de la Niñez respecto a la explotación de niños, niñas y adolescentes, particularmente en semáforo. Bueno, contar que dentro de las acciones que no hice en relación con la de recomendación a proyectos de ley, sino más bien de protección de derechos, que es otra área, ¿cierto?, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, nosotros hemos tomado conocimiento respecto de casos puntuales que nos llegan a través de nuestra página de la Defensoría de la Niñez, respecto de algunos ciudadanos que han observado este tipo de situaciones. Y ahí lo que nosotros hacemos, activamos, ¿cierto?, como les comentaba en el inicio, son denuncias al Tribunal de Familia, porque consideramos que constituyen vulneraciones de derechos, por tanto activamos la competencia en materia de familia y también hemos trabajado de forma muy directa respecto a lo que es el trabajo infantil con la Subsecretaría del Trabajo. De hecho, recientemente nos ha llegado una solicitud de formar parte en un equipo de trabajo con la Subsecretaría del Trabajo relativa a lo que es el trabajo infantil. Por tanto, desde ahí también vamos a ejercer un rol en términos de darle prioridad, por cierto, a evitar cualquier tipo de vulneraciones de derechos en ese ámbito. Entonces, en términos muy sencillos, cada vez que hemos tomado conocimiento de una situación particular, activamos en términos de denuncias al Tribunal de Familia correspondiente y en términos más generales y a modo de mesas de trabajo, nos hemos relacionado con la Subsecretaría del Trabajo relativo a lo que es el trabajo infantil. ¿Continúo, señora Presidenta? Sí. Sí, por favor. Luego, en relación a lo que son los sumarios de si es que existen personas trabajando con sumarios en la institución, desde la información que tengo, mi calidad de directora, no existen funcionarios trabajando en la Defensoría con sumarios vigentes. Y respecto de la idoneidad de los funcionarios de la Defensoría en términos de perfil, contarles a la Comisión que los perfiles de la Defensoría de los Derechos de la Niñez fueron desarrollados en conjunto con una universidad, con la Universidad Católica, donde se exigen determinadas competencias, no solamente técnicas, sino que también competencias en términos de habilidades blandas. Pasamos por un proceso importante de la selección de las personas que trabajan en la Defensoría, y en términos de capacitación, contamos con un plan anual de capacitación y también autogestionamos entre las distintas competencias de cada uno de los profesionales de ir avanzando, ¿cierto?, en términos internos de la formación. La mayoría de los profesionales de la Defensoría cuentan con posgrado y postítulo y tal como les comentaba, tenemos un perfil para cada uno de los cargos. Luego, en relación al trabajo de la Defensoría con la implementación del nuevo servicio de protección especializada y adolescencia, conocido como el nombre de fantasía, ¿cierto? Mejor Niñez, nosotros hemos tenido distintos ámbitos de observador y de seguimiento respecto a la implementación de aquel servicio. Tal como les comenté al principio de esta presentación, nosotros emitimos recomendaciones desde el proyecto de ley. Actualmente nosotros estamos trabajando con la Subsecretaría de la Niñez y con el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia. Estamos observando los reglamentos de aquel servicio. Además tenemos un mecanismo de observación y seguimiento que estamos mirando cómo se están implementando los nuevos modelos residenciales a través del equipo observador y seguimiento que hace visitas a los centros. Y además formamos parte de una comisión liderada por la Subsecretaría de la Niñez que va a identificar los nuevos críticos porque tal como han señalado los y las honorables diputadas, siguen existiendo importantes nuevos críticos, que nosotros esto lo venimos diciendo, ¿cierto?, desde la generación del proyecto de ley, hemos venido advirtiendo los nuevos críticos que existen, que no basta con cambiarle el nombre. Existen aún nuevos críticos relativos, por un lado, a lo que es la implementación, pero hay otros nuevos críticos estructurales
del sistema de protección especializada, y ahí lo que hemos hecho, además de participar en lo que son las mesas, de observar los reglamentos de aquel servicio, también de realizar las visitas correspondientes, emitir recomendaciones a nivel tanto local, a través de nuestras coordinadoras regionales, pero también a nivel nacional, a través de nuestra defensora. En términos como de adelanto, se va a formar una comisión de expertos liderada por la Subsecretaría de la Niñez, que va a abordar los nuevos críticos actuales en el proceso de reconversión de los CREAT a las residencias familiares, que es el gran nuevo crítico que nosotros hemos advertido como Defensoría este último tiempo. Es decir, de pasar, ¿cierto?, de estos centros masivos a centros residenciales familiares. No se ha logrado el objetivo dispuesto, y por tanto hemos instado a que se tome tanto la subsecretaría como los ministerios encargados de aquello como una prioridad. Entendemos que los niños bajo el cuidado del Estado deben y son prioridad para la institucionalidad. Eso en relación a lo que es el relacionamiento, ¿cierto?, con el nuevo servicio. Voy a seguir viendo los apuntes a ver si no me queda nada respecto a aquello. Respecto de el tema de la violencia que pueden ser, que pueden estar mirando los niños en términos de lo que son allanamientos en términos policiales, hay que contarles que hemos tenido dos niveles de intervención. Por un lado, desarrollamos un estudio que es más bien enfocado, a la niñez mapuche, donde levantamos importantes alertas y nuevos críticos, y además recomendaciones respecto a aquel tipo de allanamiento y la violencia que viven constantemente los niños en ese sector. Y por otro lado, también trabajamos el caso a caso. ¿Y qué significa esto? Que cada vez que hemos tomado conocimiento de alguna situación en que los niños han sido víctimas, entre paréntesis lo voy a decir, indirectas de violencia porque la están presenciando por la actuación policial, hemos oficiado, por cierto, solicitando a los sumarios administrativos correspondientes a los funcionarios encargados de aquel procedimiento, les hemos hecho seguimiento a aquello, y además también tenemos una línea relativa a la promoción y a la difusión de derechos, en términos de capacitación. Principalmente nos hemos enfocado a lo que es Carabineros de Chile, pero también está dentro de la línea, ¿cierto?, la formación a personal policial de investigación. Así que si es que la honorable diputada tiene algún caso concreto en que nos pueda remitir, o que tiene conocimiento, no hay ningún problema en que lo pueda remitir a la institución, y desde ahí evidentemente nosotros vamos a activar los procesos, solicitamos la activación o los sumarios correspondientes, porque sí consideramos que pueden ser constitutivos de vulneraciones de derechos. Luego, en términos educacionales, en relación a la contingencia de la violencia escolar, que ha sido un tema que ha salido bastante este último tiempo. Esto es importante señalar que nosotros como institución lo advertimos desde el año pasado en nuestro informe anual. Hemos dado cuenta de cuáles podrían ser los posibles efectos de la crisis, tanto social como de la pandemia, que aquello iba a incidir de forma directa en los niños, niñas y adolescentes, y es hoy día lo que está pasando. Y desde ahí lo primero que hicimos fue convocar a una reunión con los actores principales. Consideramos que la convivencia al interior del colegio no solamente involucra y responsabiliza al establecimiento educacional, sino que también involucra a otros actores, como por ejemplo el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, la Subsecretaría de la Niñez como órgano rector y coordinador del intersector, las seremías correspondientes, en términos de salud mental también, la superintendencia, la subsecretaría de redes asistenciales. También convocamos a la Asociación de Municipalidades con el objeto de que se pudiese coordinar y abordar de forma adecuada. Existen hoy en día protocolos, pero protocolos que no se están ocupando al interior del colegio, o que si se están activando no están teniendo los resultados que han sido deseados. Entonces, en ese sentido, tenemos como propuesta de acción emitir recomendaciones al Ministerio de Educación para que existan lineamientos claros y que sea también prioridad. Pero la primera acción, en términos inmediatos, fue convocar a las autoridades que les contaba para que
se tomara como prioridad y también para que el abordaje sea integral. Entendemos que no es solamente, como les señalaba, del establecimiento educacional, sino que significa y requiere la coordinación de los distintos actores, partiendo del colegio, evidentemente, pero también de los organismos fiscalizadores, también entre ellos incluso las situaciones de delitos que pueden incluso ocurrir al interior de los establecimientos. Por tanto, también es fundamental la labor de la Subsecretaría de Prevención del Delito y, por cierto, del Ministerio Público. Un segundo para seguir. Luego, en relación al nivel de supervisión y de control en términos de la infraestructura personal y la capacidad humana del Servicio de Protección Especializada, ahí me voy a remitir a la respuesta anterior, en la cual nosotros hemos tenido distintos tipos de intervención, tanto a nivel reglamentario como desde el equipo de observación y seguimiento, que es que hace las visitas. Hemos solicitado información, efectivamente hemos visto un retraso importante en la contratación del personal, no se toman en consideración, y esto es parte de todas las recomendaciones que nosotros venimos haciendo como institución, por ejemplo, el lugar donde se va a instalar una residencia, el factor de relacionamiento con la comunidad. Por eso, desde ya me comprometo a remitir el informe anual donde están los nuevos críticos que yo hoy día les estoy contando, pero que además también da cuenta de las recomendaciones que nosotros realizamos, y como recomendaciones son recomendaciones, entonces ahí nosotros, nuestra labor es seguir insistiendo, porque no tenemos facultad de imperio, lo que nos encantaría, pero no tenemos aquella facultad, por tanto tenemos que seguir insistiendo en la recomendación en términos de persuasión. Respecto de lo que es los niños, niñas y adolescentes que se encuentran, o sea, los niños que se encuentran privados de libertad junto a sus madres, nosotros trabajamos el año pasado con la Subsecretaría de Derechos Humanos en una mesa que estaba enfocada para precisamente ver las condiciones en las cuales se encontraban los niños, y la primera preocupación de la honorable diputada que hice relación con la escolarización. Ahí hay un convenio con Chile Crece, Gendarmería tiene un convenio en relación a aquello, y lo que por cierto sí le podríamos remitir es el resultado de aquella mesa, honorable diputada, para que usted tenga conocimiento de qué acciones se han desarrollado a propósito de este grupo vulnerable, que también es parte de nuestro grupo objetivo de observación y seguimiento por parte de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Luego, la siguiente pregunta es los niños en situación de discapacidad y en términos educacionales y de transporte público. En relación a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, nosotros hemos desarrollado 2 líneas de acción en términos primero de promoción y difusión. El año 2019 desarrollamos una mesa con todas las organizaciones y también con niños para poner como prioridad, ¿cierto?, determinadas recomendaciones que la sociedad civil nos estaba realizando. También hemos tenido incidencia en términos de amicus curiae, que es una facultad que tenemos como institución en términos de realizar informes en derecho respecto a determinados casos. Estamos hoy día haciendo seguimiento importante al fallo el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de Martina, que es un caso que es condenado al Estado chileno. Hemos tenido un seguimiento importante respecto a aquello, va a ser muy importante para el Estado de Chile. Particularmente más bien han sido en esos ámbitos lo que hemos trabajado como institución en relación a discapacidad, de promoción y difusión de derechos, y también en términos de protección especializada a través de lo que es amicus curiae. Y finalmente es la invitación a la Comisión de Educación. Ahí entiendo, si mal no me equivoco, que me puede corregir si la señora presidenta me permite, ya solicitamos igual la invitación a la Comisión de Educación en términos de relacionamiento, que era la última pregunta, más que pregunta, sugerencia que nos hacía la última diputada. Así que estamos relacionados. Eso. Creo que ahí hice un buen resumen de todo y cada una de las consultas. Muchas gracias, señora Yanina.
muy breve, es una precisión. Lo que pasa que yo por eso solicitaba que lo solicite la presidenta, quizás le envíe un informe. Yo creo que es muy importante señalar lo que se hace, pero necesitamos datos que nos reflejen de qué nivel de supervisión, cuáles son las carencias, y eso creo que es necesario tenerlo a la vista. Diputada Gasmuri. Por su intermedio, señora presidenta, también en el mismo sentido quisiera solicitar copia de los informes de las visitas a Mejor Niñez para poder interiorizarnos apropiadamente de las dimensiones de la problemática y qué es lo que ustedes están viendo como Mejor Niñez justamente, o sea, como Defensoría en esta instalación tan urgente y necesaria, pero que por supuesto el temor que todos tenemos es que finalmente sea un cambio más cosmético, y por eso nos gustaría, como miembros de la Comisión de Familia, poder conocer el detalle de esos informes de la supervisión que se está haciendo a Mejor Niñez. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Concha. Sí, gracias, señora presidenta. Quería hacer una acotación, según lo que ahí nos mencionó la representante de la Mejor Niñez, en relación al trabajo que están haciendo en conjunto con los diferentes actores en el tema de violencia escolar, o lo que ha generado, ¿cierto? Y que incluso lo venían viendo de antes, que como lo mencionó, me gustaría también, como acotación o quizás como pregunta también, cómo se está incorporando a los padres en esta situación, porque abarca también el ámbito familiar y que hoy día nosotros también a través de esta comisión tenemos que hacer un trabajo de fortalecer a la familia para combatir estos temas relacionados a la salud mental y violencia que hoy día se está viviendo. Es como un punto para acotación. Gracias, diputada. Diputado Tiao. Gracias, presidenta. Aprovechando que ¿se fue o no? ¿Están ahí todavía? Sí. Discúlpeme. Aprovechando que tenemos datos, me gustaría ver si es que tienen información sobre los niños migrantes, obviamente por una situación que hemos visto, particularmente he visto en mi distrito, es cosa de andar por las calles de Valparaíso, de Viña del Mar, donde vemos muchos niños, ¿no es cierto?, en vulneración. ¿Y qué se está haciendo con respecto a eso? Porque hoy día los vemos viviendo muchos en carpas, ¿no es cierto? Tenemos un problema de inmigración, no solamente de extranjeros que de manera ilegal están entrando a Chile, sino que además tenemos una migración desde la región metropolitana a la quinta región, y estoy tratando de unir esta situación con lo del arriendo de niños. La verdad es que aquí uno ve obviamente que son familias que prácticamente están viviendo en la calle. En el borde costero no se ve tanto, pero si al interior de por lo menos toda la región sí está ocurriendo. A ver si tienen datos sobre eso, que sería bueno que supiéramos. Lo segundo es que hoy día estamos viviendo, y también quiero hacer el match con otras comisiones, distintas situaciones que son delitos que están viniendo desde fuera, que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, estuve en la última semana territorial con familias que hoy día, no sé, están como al acecho de escolares, que obviamente todos sabemos el costo de un celular, ¿no es cierto? Y están siendo asaltados afuera de los colegios. Es más, hace un par de días aquí en Valparaíso acuchillaron a un padre defendiendo a su hijo en el transporte público por el robo de este tipo de situaciones. Yo no sé si podríamos ver nosotros, quizás presentar entre todos aquí un proyecto para tipificar ciertos, ¿no es cierto?, delitos, porque esto ya se está volviendo algo casi importado. Es como han tipificado el delito del portonazo, que el robo del celular, no sé, cercano a un área escolar o algo así, también podríamos, no sé si agravar o ver la manera de que se pudiera desarrollar más seguridad para la familia y también para nuestros escolares, ¿no es cierto? Y lo otro es que creo que en los tiempos de inseguridad que estamos viviendo, me gustaría también hacer conciencia a los diputados presentes y diputadas también, de que cuando uno conversa con las familias, en este caso representadas otra vez dirigentes sociales, en lo primero que piensan cuando sufren no solo los niños, sino que también las familias, y esto va muy ligado con la seguridad, lo primero que hacen es llamar a carabineros. Y hoy día vemos, bueno, hoy día tengo cifras de que solamente en la comuna de Viña del Mar hay un carabinero por cada 1.100 y tantos habitantes. Y la verdad es que me gustaría que aquí tuviéramos conciencia de acercar, porque dentro de todo, Carabinero no es que sea una institución separada de los legisladores o del gobierno,
al revés. Vemos que muchas veces en este tema de familia, Carabinero es un amigo, así como muchas veces, ¿no es cierto?, la diputada aquí presente nos dice que entran quizás con violencia y niños ven ciertas situaciones. En otros casos también, no quiero equiparar con esto, sino que también es una realidad. Carabineros se acerca a las familias para justamente protegerlas dentro de todo eso y que veamos la manera de acercarlo a través de, quizás a través de la Comisión de Educación, para que Carabineros vuelva a ser hasta el momento, sabiendo que tiene que haber una reforma principalmente para entregarles más herramientas, ¿no es cierto?, a nuestras policías de estos nuevos delitos y de esta nueva forma de vivir también, para que ellos sean cercanos, ¿no es cierto?, a las familias, que son uno más de la sociedad, son un amigo más que justamente, como les digo, cuando a alguien le pasa algo, lo primero que piensa es en Carabineros. Lo expongo principalmente y también sumo a la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, diputado Teao. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo en realidad solo con ánimos a sumarme a la discusión que plantea el diputado Teao, que yo también comparto que la importancia de hacernos cargo de estas situaciones que son cada vez más comunes es fundamental. El día de ayer también ocurrió una situación bien compleja fuera de un liceo de la Comuna de Santiago, del distrito que yo represento, pero ahí quiero poner también una alerta respecto a cómo las medidas que tomamos son verdaderamente efectivas para lo que buscamos. Yo creo que en general los aumentos de penas no han mostrado ser efectivos para, por ejemplo, prevenir un delito. Entonces, si bien, insisto, yo comparto todo el análisis de la importancia de reformular nuestras policías, fortalecerlas y cambiar los enfoques, justamente para proteger a la ciudadanía de estas situaciones, miraría con cuidado el hecho de dejarnos llevar por ejemplo, penalizar o subir las penas de una u otra situación en específico, porque muchas veces eso puede ser un anuncio bombástico, pero que en el fondo luego cuando uno mira las tasas de delitos no se disminuyen. Esto yo lo pongo solamente como un punto para la discusión, no en ningún caso negándome al debate, sino como para alinear más el debate. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Schneider. Señora Yanina, le doy la palabra respecto de los comentarios y consultas. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero dar cuenta que vamos a remitir a la comisión toda la información que nosotros tenemos en términos disponibles y que hemos publicado, que da cuenta de las interrogantes y de las solicitudes de las diputadas, para que lo tengan a disposición y cualquier solicitud adicional, sin ninguna duda, también la podemos hacer llegar. Luego, en relación a la vinculación con las familias, bueno, contar que nosotros tenemos en nuestra página web una posibilidad de que sean las mismas familias, el mismo niño, el mismo padre o la misma madre quien recurra a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y nos hemos vinculado de esa forma directamente en términos de, más bien, de orientación de qué hacer respecto a situaciones de violencia al interior del establecimiento. Evidentemente, la primera recomendación es la activación de los protocolos internos, y si aquello no se ajusta o no se están activando de acuerdo a lo que establece el mismo reglamento, es llegar a la Superintendencia de Educación. Hay que separar, sí, y eso me parece importante, los temas de que son de violencia escolar en términos de convivencia escolar, y algo distinto son vulneraciones que pueden estar sufriendo los niños al interior del colegio. Entonces ahí evidentemente la activación, ya sea de un organismo en términos de tribunal de familia o bien del Ministerio Público, es distinto, ¿cierto?, si se trata de temas más bien de convivencia al interior del establecimiento. En esta primera reunión ampliada entendemos que el relacionamiento principal le corresponde al establecimiento educacional, porque los apoderados forman parte de la comunidad educativa, pero sin perjuicio de aquello, tal como les señalaba, nosotros tenemos canales dispuestos para la ciudadanía, y efectivamente desde marzo hasta la fecha hemos recibido una demanda importante de requerimientos, principalmente de los padres o de las madres, ya sea de niños que han sido víctimas de situaciones de convivencia al interior del establecimiento, o bien aquellos que han ejercido violencia al interior del establecimiento, de ambos lados. Luego, en relación a lo que es los niños en situación de calle, efectivamente, tal como señalaba el honorable diputado, nosotros igual podemos también hacer llegar aquello, sacamos una nota, que hay datos muy concretos respecto de los niños en situación de calle,
Eso forma parte, ¿cierto?, de la unidad de estudio, donde se da cuenta y se hace un análisis de solicitudes de información a los distintos órganos e instituciones respecto de cifras oficiales de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Prontamente vamos a sacar una nota en términos de migraciones, y además, como es un objetivo institucional este año, tenemos un proyecto interno que estamos enfocados en términos de niñez migrantes. Hemos trabajado con la Corte Suprema en diseñar protocolos para niños, niñas y adolescentes no acompañados. Hemos diseñado en términos de campaña de derechos, promoción y difusión en relación a la niñez migrante. Y también hemos trabajado en términos legislativos con la hace poco aprobada ley de migración. Incluso también hemos presentado informes ante el Tribunal Constitucional. Y eso es adicional, ¿cierto?, de cada uno de los casos que nos pudiesen llegar a nosotros respecto de niños, niñas y adolescentes migrantes. Además, hemos realizado misiones de observación en la zona fronteriza, en Colchane, también en algunos albergues, dentro de ellos el albergue Lobitos, para verificar cuáles son las condiciones y si se está dando cumplimiento a la protección internacional a este grupo de la población. Respecto de la seguridad escolar, tal como había referido anteriormente, el tema es fundamental también incluir que exista una protección integral. Por tanto, no solamente podemos ser reactivos, tal como señalaron los honorables diputados, es fundamental la prevención, y ahí juega un rol fundamental la Subsecretaría de Prevención del Delito en este tipo de situaciones, puesto que también hemos tomado conocimientos de hechos que podrían ser constitutivos de delito afuera de los establecimientos educacionales. Creo que con eso resumo un poco las consultas y los comentarios señalados y realizados, señora presidenta. Muchas gracias, señora Yanina. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Bueno, ya hemos estado viendo y tratando el tema de la violencia escolar. Pero aquí hay un tema también que considero preocupante y quiero consultar cómo la Defensoría de la Niñez ha observado o ha intervenido respecto de situaciones y casos de violencia escolar que han sido mediatizados a través de los medios de comunicación, en que tanto a través de las redes sociales o exhibiendo una y otra vez la misma escena, cómo esto puede vulnerar los derechos de estos niños que están afectados, ya que se considera que el ver una y otra vez la escena en que fueron víctimas de violencia se podría entender como una revictimización. Además, nosotros sabemos que los medios de comunicación, especialmente audiovisuales, televisivos, tienen la obligación de pixelar los rostros de los niños, niñas o adolescentes, pero hay veces que eso no ha sucedido. Entonces sería interesante, no sé si usted me puede señalar, nos puede indicar si ustedes han tenido algún tipo de observación o intervención al respecto. Gracias, señora presidenta, por la consulta. En relación a aquello, bueno, nosotros hemos tenido distintos tipos de intervención, hemos realizado también un trabajo importante con el Consejo Nacional de Televisión, porque es una preocupación para nosotros el respeto, ¿cierto?, de la imagen y a la honra de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por un lado, hemos hecho un trabajo preventivo de alguna u otra forma con el Consejo Nacional de Televisión, que uno de los focos ha sido la protección a la imagen y a la honra de los niños, niñas y adolescentes, pero también un trabajo, hemos denunciado también determinadas situaciones al Consejo Nacional de Televisión, hemos recomendado a los medios, particularmente a medios escritos, respecto de la divulgación de los datos personales de los niños, hemos solicitado en determinados casos en los que somos querellantes institucionales al mismo tribunal la reserva de aquellos datos. Consideramos que es un trabajo de largo aliento, ¿cierto?, porque es un cambio en términos culturales de un respeto a la protección, a la privacidad de los niños, pero hemos insistido, esas han sido nuestras líneas de trabajo, señora presidenta, en términos de tanto el caso a caso, pero también el relacionamiento con el Consejo Nacional
de televisión y denuncias también al Consejo y recomendaciones a los distintos medios cuando hemos visto que se han vulnerado, porque ahí, por ejemplo, los medios escritos que no tiene competencia el Consejo Nacional de Televisión, ahí uno se encuentra con una dicotomía de quien fiscaliza, por tanto ahí recomendamos directamente, por ejemplo, al medio de difusión escrito. Muchas gracias, señora Yanina. De verdad, le agradecemos mucho su disposición, ya que además de una clara exposición, nos ha resuelto, yo creo que casi o gran parte de las preguntas, y también agradecer la disposición de entregar información y hacernos llegar información como la solicitada también por las diputadas y diputados. Así que muy agradecida de entregarnos toda esta información y, bueno, toda la disposición nuestra para trabajar colaborativamente, sobre todo en aquellos proyectos de ley en los cuales ustedes ya han incidido, y también ver cómo se pueden ir trabajando en conjunto futuros proyectos en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, y quedamos muy a disposición como institución. Pido permiso, señora presidenta, para poder retirarnos. Entiendo que ustedes continúan en la sesión. Sí, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, continuando con la orden del día. Lo que pasa es que en esta situación del bullying, eso quería hacer una petición. No sé si este es el momento. Lo que pasa es que las peticiones se realizan en asuntos varios. Ya pasamos, entonces yo lo que les sugiero, diputados, es que en la próxima sesión presente su inquietud para un tema de moción de orden. Ok. Que como estábamos hablando del tema, discúlpeme, presidenta. Justamente... Sí, dígame. Por favor, diputada Francesca, disculpe. Gracias, presidenta. Sí, lo que pasa, presidenta, es que quería sugerir si se puede abrir un varios momentáneo, no sé, una excepción por esta oportunidad. Lo que pasa es que como hemos estado escuchando a la defensora, entonces saltan inmediatamente hartos temas que... Ya, ok, diputada Romero. Gracias, presidenta. Sí, solo entendiendo que al diputado se le pasó. ¿Ahí sí? Muchas gracias, presidenta. Solo entiendo que al diputado se le pasó el varios, pero entendiendo lo relevante que es el tema, dada la situación, no solo hoy día lo que ocurre en las redes sociales, sino también lo que está pasando en los colegios, creo que podríamos proponer un acuerdo para poder incorporarlo. De acuerdo, diputada Romero. Mire, ¿les parece, como para seguir el orden, dejar para el final llegar a estos acuerdos, verlos todos juntos y abordarlos al final? Exactamente. ¿No? ¿Les parece? Yo creo que está bien el orden y se puede dejar para el final, efectivamente, como conclusión, pero también, como dice la diputada Muñoz, efectivamente durante la discusión van apareciendo cosas que uno dice, oye, aquí deberíamos pedir información sobre esto, y eso al final también es digamos, parte de esto. Por ejemplo, lo que entiendo que quería pedir el diputado Teaba es precisamente información sobre algo que ya estaba en discusión. Entonces, quizás para este acuerdo que sea permanente, pero que no obstruya, digamos, la discusión, para que efectivamente sea más fluida. Eso solamente. Bueno, acogiendo lo solicitado, es que les propuse que dejemos todas estas inquietudes para el final, pero
Exactamente, va a ser el recuento y llegar a los acuerdos, porque todo lo que ustedes plantean acá, finalmente debemos llegar a acuerdos, ¿ya? El tema que usted acaba de señalar, diputado Irarrázaval, yo tengo entendido que aquí hay una estructura y le insisto, o sea, antes de llegar a la orden del día, vemos los asuntos varios, ¿ya? Entonces, mi recomendación es tomar nota de las consultas, las solicitudes de oficio y dejarlo para la sesión siguiente. Es por una moción de orden para poder seguir y llevar a cabo todos los puntos a tratar en cada una de las sesiones. Pero insisto, en este caso lo vamos a dejar para llegar a los acuerdos al final de la presente sesión. Y ahora sí continúo. Entonces, el segundo punto de la orden del día es conocer los proyectos de ley en estado de tabla en la comisión y en conformidad al artículo 18 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, proceder a la votación y archivo de aquellos que tengan más de un año sin que la comisión haya emitido un pronunciamiento sobre ellos. Le doy la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Esto es muy cortito. Efectivamente, el artículo 18 establece que transcurrió el plazo de un año sin que la comisión respectiva se pronuncie sobre los proyectos de ley y demás asuntos que se tramiten como tales. Cualquiera que sea el trámite constitucional o reglamentario que se encuentre, la comisión podrá determinar su archivo y para eso lo debe someter a votación. Y ese es el objeto de que nosotros acompañamos el listado con los proyectos pendientes. Si ustedes se fijan, hay proyectos ya de bien antigua data, y eso no es necesariamente razón de que las comisiones parlamentarias tengan desidia, digamos. Obedece a que muchas veces las urgencias parlamentarias hacen que sea imposible dedicar tiempo para ver estos archivos. Por eso es que ahora que cambiamos de periodo, sí se hace imperioso, y visto que no tenemos ningún proyecto con urgencia, este es el momento de analizar estos proyectos. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto se lo lleven, esto también está en la página web, digamos, en la misma comisión, y empezar por lo más antiguo. Estos proyectos de ley están todos sin tramitar, ¿ya? Lo que ocurre es que muchos de estos proyectos de ley puede que ya la razón por la cual, exacto, ya no esté vigente, pero eso es algo que los mismos parlamentarios tienen que sugerir y proponer. Entonces la idea es que los vean y vayan haciendo una selección, lo pueden hacer con sus mismos asesores, una selección de aquellos proyectos que ustedes dicen, miren, esto realmente ya no tiene sentido, o aquellos que sí los tienen, y con eso vamos a avanzar en dos puntos. Uno, ir archivando proyectos, ir disminuyendo esta lista, y segundo, van a salir a la luz también aquellos proyectos que sí podríamos entrar a tramitar, en tanto el Ejecutivo hace presente la urgencia, porque una vez que ya entremos a ese escenario, el que va a dirigir la agenda legislativa va a ser el Ejecutivo. Eso para que también lo tengan claro. Entonces aprovechemos esta instancia en que podríamos ver algunas mociones, incluso si estiman pertinente, ustedes ya ven, por ejemplo, en la primera hoja están las mociones más nuevas, en la última están unas del año 2004, 2005. Incluso un parlamentario me comentaba, oye, podríamos simplemente dejar o archivar todas las del año 2004 o todas las del año 2005. Sí, si la comisión lo acuerda, claro que lo podemos hacer. Yo recomiendo igual que le peguen una miradita, no vaya a ser que haya algún proyecto que realmente sea de interés, reflotar, revivir, y simplemente dejar aquellos que ya simplemente su razón de ser, porque recuérdense que todos estos proyectos de ley obedecen a contingencia, a coyuntura. En algún minuto fue necesario presentar proyecto de ley, pero si no hubo intención en la comisión en legislar sobre el mismo, a lo mejor hoy día ya la materia dejó de ser trascendente o dejó de ser importante, porque la coyuntura y el dinamismo social hace que todo esto vaya cambiando. Yo les propongo, Presidenta, dejar la próxima sesión exclusivamente para ver este tema. Lamentablemente el listado es largo, no da para verlo en 15 minutos ni en 5. Sí da para dar esta introducción, ¿cierto? Y que nos comprometamos como comisión en la próxima semana en realmente en avanzar en este tema. Y ir despejando un poquitito este listado. Y avanzar, ¿cierto?, en poder proponer para la tabla proyectos de ley.
Diputado Irarrázaval. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, es un listado largo y denso, porque a veces uno lee titulares y los ve repetidos, y hay que ver el contenido, ¿ah? En todo caso, lo tenemos ya desde la primera sesión, este listado, y se agradece mucho, porque así los pudimos efectivamente no estudiar con la intensidad que uno quisiera, pero uno sí puede tener algunas luces, ¿ah? Lo primero que yo le quería preguntar en particular al secretario, por su intermedio, presidenta, es que me imagino que todos los años se van archivando algunos, porque no sé si todas las comisiones tienen por ejemplo, en la comisión de obras públicas que estoy, el listado era más corto, ¿ya? Me imagino que quizá ahí hay un sistema más de archivo, no sé, o aquí no han querido archivar, o no sé cómo ha funcionado, eso es una cosa. Y lo otro es que efectivamente uno puede ver cuestiones claras, ¿ah? Por ejemplo, hay el tema del cambio del orden de los apellidos, hay una ley nueva al respecto. Los temas del Sename, también hay un sistema nuevo, ¿ah? Que quizás serían, entre comillas, de fácil archivo, ¿ah? Pero hay cosas que son un poquito más, que hay que poner ojo, y lo comento en reglas generales para que lo consideremos todo al momento ya que se sugiere que darnos más tiempo para estudiar esto, que yo creo que nos interesan a todos. Una son en general los derechos de las víctimas en la violencia intrafamiliar. Siempre va a haber algo ahí en lo que innovar, siempre hay cuestiones que mejorar, y por lo mismo quizás a alguien se le pasó una ley antigua, algo que podríamos, digamos, reflotar precisamente como problema ahora, ¿ah? También la sesión pasada hablamos de los ELEAM, los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, la importancia que tienen hoy, y aquí hay harto proyecto al respecto, ¿no? Lo mismo con los postrados y cuidado de adulto mayor. En particular hay un proyecto sobre el rol que pueden cumplir las unidades vecinales en el cuidado de estos abuelitos a veces que están solos, etcétera, ¿ah? Desconozco, insisto, el contenido en particular, ¿ah? Y hay algo que a mí me interesa mucho, sobre todo por el contexto previsional que estamos viendo. Yo siempre he tratado de darle una visión integral a esto, que son los alimentos a los adultos mayores, ¿ah? Que efectivamente el Estado cumple un rol, las personas también tienen sus propios ahorros, se han trabajado, ¿cierto? Pero yo creo que el rol de la familia en la mantención de los adultos mayores es una cuestión que no nos hemos hecho responsables, ¿ah? Porque efectivamente existen los alimentos a los adultos mayores hace tiempo en el derecho familia, en el derecho civil, pero aquí hay mucho que innovar, precisamente porque hoy día vemos como nuestros adultos mayores a veces están en el abandono, en particular en su mantención y en el tema previsional, insisto, creo que se cruza, ¿ah? Porque al final son recursos para que ellos subsistan. Eso es lo que quería decir al respecto, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Diputada Schneider. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo, entendiendo lo que señalaba el secretario, yo también había revisado de alguna forma el documento de proyectos de ley. Yo también creo que del 2020 hacia atrás son varios muy desactualizados, pero había encontrado 6 que me parece que son interesantes. 2 de ellos creo que pueden ser refundidos. En particular, uno que presentó, a ver, se me están perdiendo, uno relativo a la modificación del Código Civil. Miento, ahí se me perdió, ahí está, que modifica la ley número 19.947, que establece una nueva ley de matrimonio civil para reducir el plazo del cese de convivencia como requisito de la solicitud de divorcio, que fue presentado por el presidente de la República, Gabriel Boric, y también otro que versa sobre algo similar, que es el boletín 13.397-18, que presentó un diputado de RN también para regular el divorcio unilateral y la disolución de la sociedad conyugal en este tipo de circunstancias, que me parecería interesante porque habían muchos proyectos que versaban sobre esto que pudiéramos ver en la comisión. Además, hay el boletín 14.699-18, que prohíbe el matrimonio de menores de edad. También me parece interesante de revisar y algo bastante urgente también. El boletín 14.601-18,
que establece la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y de representación popular por el hecho de ser deudor de pensiones de alimentos, que lo presentó la exdiputada Natalia Castillo, la diputada Carolina de Marzán, entre otras. Uno que modifica también, que creo que este es el de más difícil despacho, o sea, de más difícil tramitación, que es el boletín 14.240-18, que regula el embargo de cuentas bancarias como medida premio para el cobro también de pensiones de alimentos. Uno también otro que también me parece fundamental justamente para adaptar en la regulación del derecho a familia a los tiempos que corren, que es el boletín 13.773-18, que modifica el Código Civil en materia del cuidado personal compartido de hijos e hijas que viven o sea, que son hijos de padres que viven separados. Y esos serían los proyectos que yo al menos puedo identificar de la revisión que nos ha entregado el secretario de los proyectos que ya están en tramitación y que me parecerían responden al contexto actual y sería interesante revisar la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Eso sí, precisar, o sea, nosotros debemos priorizar proyectos, ¿no es cierto? Tramitación dentro de este listado. Pero lo primero que tenemos que despejar es cuáles archivamos. ¿Ya? Y yo por eso señalaba que el 2020 me parece una fecha razonable porque varios de esos proyectos ya están desactualizados, como me refiero como fecha límite. Sí, diputada Francesca. Gracias, Presidenta. Sí, lo que pasa es que también recordar que al revisar algunos proyectos yo hubiera pedido también a la Secretaría que hubiera sacado, porque aquí está discapacidad y adulto mayor, y recordar que esa es otra comisión. Entonces, hasta la de, pues yo también estoy en la comisión de discapacidad y adulto mayor, entonces aquí también están los adultos mayores, está la discapacidad cuando esos proyectos no se ven acá. Están todos allá. Sí, pero es que estoy hablando del filtro. Estoy hablando del filtro que previo, ¿cierto? Para que no se cause confusión, sugiero, ¿cierto? Que también ese filtro ya esté hecho, porque no son de nuestra comisión. Allá se ve adulto mayor y discapacidad en otro lado. Entonces, más que nada era ese punto, ¿cierto? Para tener ya un filtro más avanzado. Porque también hay, perdón, porque también lo que decía el diputado, ¿cierto? Que también tocaba el punto, ¿cierto? Del área legislativa, que hay otros proyectos que ya se aprobaron, que el año pasado, o sea, el periodo pasado también ya están, ¿cierto? Algunos de pensiones de pensiones de alimentos, hay otros en el ámbito, ¿cierto? De la mujer, entonces así. Entonces también hay que hacer ese filtro. Eso, Presidenta, gracias. Yo creo que sería bueno, secretario, si nos puede clarificar lo señalado por la diputada, por favor. Diputado Irarrázaval, vamos a partir por ahí. Yo tomé esta comisión hace 2 años. Por lo tanto, ignoro qué habrá pasado con anterioridad. Pero sí llevo 20 años en comisiones. Pero en familia llevo 2 años. Y lo que le puedo comentar es lo siguiente: cada comisión es autónoma. Es un organismo autónomo. Y la verdad, las cosas que ocurren muchas veces es que no hay interés en archivar. ¿Por qué? Porque para los parlamentarios muchas veces es pérdida de tiempo. Prefieren, como decía recién la diputada Schneider, decir, bueno, hay tanto proyecto interesante, tanto proyecto nuevo, que para qué vamos a gastar una sesión o 2 sesiones en archivar proyectos antiguos. Y la verdad, las cosas es que cuando no hay voluntad política en archivar, no hay voluntad política en archivar. Y no hay nada que hacer. Porque ahí los soberanos son ustedes 13. Ustedes dicen que se legisla y que no. Ese es el tema. En la Comisión de Salud y en la Comisión de Constitución, esto es más voluminoso. El de Constitución es harto más voluminoso en realidad. Y tengo con la Comisión de Derechos Humanos, cuya presidenta está aquí presente, en donde creo que hay proyectos de ley que no son más de 6 o 7. ¿Por qué? Porque, claro, hay una voluntad distinta en realmente tratar proyectos de ley y en archivarlos que ya no tiene sentido. Pero esto no es imputable a nada. Es como yo le digo, cada comisión es un organismo autónomo, cada presidente o presidenta que ejerce el cargo cuando son elegidos le dan su preponderancia, y hay veces que simplemente no hay acuerdo en la comisión en destinar una orden del día o quizás 2 órdenes del día para el archivo. Yo estuve en la Comisión de Salud aproximadamente 10 años y solamente de los 10 años, que son casi 3 periodos legislativos, solo en uno
hubo interés en archivar proyectos cuando fue presidente don Víctor Torres, el diputado Víctor Torres. Y los otros 3 periodos, nada, ni un interés. No, cada vez que la posibilidad de archivar está siempre presente, siempre presente. Nosotros incluso podríamos ir archivando mes a mes, y las veces que nosotros queramos. Si nosotros queremos diluir, o sea, ir disminuyendo esto, sería fantástico. Ir mes a mes, dedicar 20, 30 minutos y decir, oye, esta cuestión no tiene nada que ver, y lo sacamos. Eso depende de nosotros. No hay ninguna instancia fija y establecida. Lo único que establece el reglamento es que cada periodo legislativo se debe poner en consideración de las comisiones los proyectos de ley pendientes, se debe fijar la tabla y archivar proyectos que no estén en uso. Pero esa norma, ya les digo, no siempre es acatada. Pero podemos hacerlo. Y sí, efectivamente se creó la comisión, felizmente se creó la comisión de personas mayores. Pero lamentablemente los proyectos que están aquí arraigados siguen aquí arraigados. No se cambiaron en forma automática. Los proyectos que actualmente tiene la Comisión de Personas Mayores fue una selección que hicimos con la diputada Marzán y que los pedimos a la sala. Y las salas tienen que irlos autorizando uno a uno. Hasta el minuto transferimos como 12. Fueron 12 proyectos que transferimos de familia a personas mayores. Y en este minuto no hemos pedido más transferencias porque se han presentado algunas mociones. Y como todavía estamos con el hipoacusia saliendo del TEA, pero es algo que vamos a tener que ver también. Sí, entonces estos son los de acá. Estos son los de acá, que se podrían tramitar de acá, salvo que la Comisión de Personas Mayores pida a la sala que autorice que estos proyectos que están radicados aquí se vayan al otro lado. Podría ser automático, pero por alguna razón los comités no se pronunciaron. Y ahí ya eso escapa a las manos de nosotros, incluso de esta comisión. Eso. Gracias, señor secretario. Bueno, entonces, diputada Muñoz, como usted pertenece también a la otra comisión, ¿nos podría ayudar entonces a ir despejando y no sé, ver la posibilidad de presentarle y de comentarle a la comisión de adultos, de personas mayores, los proyectos de ley que son atingentes, porque también a lo mejor ya hay materias que se han tratado, otras que por desconocimiento, no sé, no saben que están acá y que son interesantes a lo mejor de discutir en dicha comisión. Diputada Schneider. O sea, es que en línea de intentar resolver esto, yo lo que trataba de proponer en mi palabra era que en el fondo archiváramos todos los proyectos previos al 2020, salvo los que diputados o diputadas de esta comisión consideráramos relevantes y los señaláramos en esta comisión y de común acuerdo los rescatáramos, porque si no, en el fondo vamos a gastar 2 sesiones en la revisión de archivar sin priorizar, y eso va a ser, yo creo, poco provechoso en términos de tiempo y de trabajo. Así que eso es mi propuesta, y los que mencioné son los que yo espero que no se archiven. Pero un momentito, diputada. Sí. Yo creo que a lo mejor podríamos encontrar una metodología de trabajo que no implique dedicarle tanto tiempo al proceso de selección de los proyectos de ley, si les parece a ustedes. Pero, diputada Pizarro, por favor, antes que... No, sí, muy breve, presidenta. Yo propongo que la próxima reunión partamos con aquellos que existe a lo mejor mayor coincidencia en eliminar, para ir resolviendo, porque si no podemos hablar 3 horas acá y no vamos a llegar a acuerdo. Lo más fácil va a ser aquellos que tengamos coincidencia todas y todos de eliminar. Y luego, y que exista una propuesta de la presidencia con la mesa de entregarnos una metodología para ir viendo a lo mejor 15 minutos antes de terminar la sesión, enumerar proyectos, decir, la próxima semana vamos a ver estos 5 proyectos y los vemos para no estar en estas confusiones, un orden, e ir avanzando en esto, que me parece que sería bueno hacerlo. Eso no. Diputada Gasmuri. No sé si, pero me parece que lo más sencillo sería que cada uno propusiera los que quiera rescatar y todo el resto se eliminan. Me parece que eso es como lo más eficiente, que la próxima sesión vengamos cada uno con el listado de los que...
Por eso, pero, Sí. o sea, creo que eso es lo más. Mire, yo no sé, a lo mejor, no sé si me pueden, ustedes confían en, en la presidenta y en el secretario para buscar un método, a lo mejor de un trabajo a través de nuestros asesores que vayan cruzando la información, cosa que cuando lleguemos a la próxima sesión esa información ya esté depurada. O sea, porque entre los asesores se diga, hoy sabes que la diputada, no sé, Snyder, tiene interés por tales y tales y tales. Ah, sí, y sabes que la diputada Gasmuri también coincide en este. Entonces traemos un listado ya más depurado, ¿les parece? Presidenta, una sugerencia, así como nosotros estamos en un chat, ¿cierto? Todos los miembros de la comisión, ¿por qué los asesores no tienen todos un chat y eso un WhatsApp, digamos que nos facilitaría la coordinación entre ellos mismos? Porque si no estamos como el teléfono, entonces la información se distorsiona. Sí, ese era uno de los temas, sí. Gracias, diputada Gasmuri, porque yo lo iba a plantear y se me había olvidado. De precisamente que se cuente con un chat, con un asesor por cada diputado o diputada por un tema de orden. Entonces, entre nuestros asesores se coordinan y nosotros nos entregan el trabajo ya más avanzado. ¿Mm? Eso apoyo lo que usted acaba de plantear, que en el fondo la próxima semana entreguemos listado, listo, estos son los que vamos a, queremos que avance su tramitación y listo, y ahí para poder avanzar más rápido. Eso. Y de acuerdo, y como los compromisos se cumplen, ahora dejamos unos minutos para llegar a los acuerdos. Muy bien. Diputada Gasmuri. Una información errónea que dije al principio con respecto a la Comisión de Salud. De la confusión, estos días han sido un poco, es cierto, agitados. El tema de las aulas hospitalarias no es que se haya presentado un proyecto, pero sí se necesitaron oficios, ¿ya? Y concordamos en la Comisión de Salud de que es un tema relevante porque por la pandemia se vieron suspendidas. Entonces, lo que hicimos eso, ahora yo creo que si lo hiciéramos también, además, desde la Comisión de Familia, podríamos redoblar esos esfuerzos, ¿no? Eso. Gracias, diputada. Diputada, no sé si la incorporaron. Marta solicita que la incorporen al Zoom porque se le cayó la conexión. Envió un WhatsApp a la Comisión de Familia, por eso lo digo. No estoy conectada tampoco. Dice que se le cayó la conexión, si la pueden aceptar nuevamente. ¿Cuándo se presente? Ok. Señor secretario. Ya, vamos porque ya estamos en la hora de término. Ya. Ya. La diputada Muñoz había solicitado dos oficios. Uno respecto al arriendo de niños, ¿cierto? Que piden limosna en la calle o que son arrendados para ese fin. Y oficiando a al Ministerio de Familia y la Defensoría de la Niñez. ¿Persiste en ese oficio a pesar de la respuesta? Por supuesto, secretario. Entonces, ¿habría acuerdo en mandar este oficio? Acordado. Había pedido también la diputada Muñoz respecto de una señora Alejandra Herrera, respecto de saber respecto a la educación en la escuela hospitalaria, y para eso oficiar al Ministerio de Salud y Educación respecto a si se está implementando nuevamente estas escuelas. ¿Habría acuerdo en despachar ese oficio? Sí. ¿De acuerdo? Hay acuerdo. ¿Y el tercer sería? Sí, quería solicitar los detalles, ¿cierto? La defensora de la niñez, que habló de una mesa de trabajo que estuvo desarrollando, donde se hizo un diagnóstico de todo lo que estaba viviendo los niños, niñas y adolescentes con situación de discapacidad en todos los establecimientos educacionales. Ella justamente contó detalles, ¿cierto? Y a mí me gustaría conocer las medidas que se van a tomar, ¿cierto?, después de esta mesa de trabajo. Eso. ¿Habría acuerdo en la comisión en aceptar esa solicitud? Hay acuerdo. Acordado. Diputada Pizarro.
No, sí, que yo también había pedido un oficio, ya que nos subimos al carro de los oficios, había pedido a la defensora de la niñez un reporte más específico respecto a la supervisión que tienen a las, ¿cómo se llaman? Casas de mejor, las casas de acogida, en relación a infraestructura, capacidad humana y algo más, dije tres. Bueno, pero está grabado, se me olvidó. Yo lo había solicitado. Ya. Vaya. ¿Habría acuerdo para proceder Deme un segundo. Supervisión y control de la nueva institucionalidad, ex-Sename, digamos, comparando con la realidad que existe hoy día, ¿cierto? Y las acciones en la materia. Sí, perfecto, sí, aquí lo tengo. Ese era uno, y había pedido otro, respecto de que informaran cuáles son las iniciativas o las propuestas de iniciativas legislativas referidas también a la nueva institucionalidad. Sí. ¿Esos dos? ¿Habría acuerdo en esos dos oficios? ¿Habría acuerdo? Era iniciativas legislativas Exacto. que producto de este tiempo demostraran deficiencias que no abordó la legislación. Deficiencias. Mejoras. Mejoras. Sí, que permitan mejorar lo que... Sí. Diputada Gasmuri. En la misma línea es la consulta que hicimos a los representantes de la Defensoría, pero creo que fue un poco vaga porque en el fondo se refirió de que nos iba a remitir informes que podíamos encontrar en la página web. No es eso lo que nosotros queremos. Entonces también querría oficiar, quizás podría ser el mismo oficio de la diputada Pizarro, una copia de los informes de las visitas que han hecho a los 300 mejor niñas, pero los informes verdaderos, no lo que se, o sea, ¿me entiende? Quiero decir, no depurado a la comunicación pública, sino que realmente el informe tal como aparece. El bruto, claro, la dura, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? ¿Habría acuerdo para oficiar de acuerdo al tenor solicitado por las diputadas Pizarro y Gasmuri? Sí. Allá pues. Presidenta, ¿me autoriza a hacer una petición? Diputado Teao. No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Teao. Ya, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, diputados y diputadas de la Comisión de Familia. Ruego se tome de acuerdo de todos quienes formamos esta comisión con el fin de solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados nos autorice a tratar el proyecto de ley boletín número 13.161-04, conocido popularmente como Proyecto de Ley de Educación Emocional, que en forma conjunta con las comisiones de Educación y de Familia, como comisiones unidas, dada la contingencia. Mucho se responsabiliza a los establecimientos educacionales sobre la situación de bullying, maltrato psicológico y o físico al interior y en las afueras de los establecimientos educacionales. Sin embargo, esta situación no es de resorte absoluto de las escuelas. Lo que los niños hacen en el colegio es reflejo de lo que ven en sus casas. Con el mayor de los respetos, considero que es un error derivar siempre en toda ocasión estas materias en forma exclusiva a la Comisión de Educación. Esto es un asunto que acontece al interior de las familias y se extrapola en los recintos educacionales. Debemos hacernos cargo de esta delicada situación y como comisión no podemos restarnos del debate. Debemos ser parte de él y sumarnos con propuestas desde el núcleo familiar. Para lo anterior sugiero que una vez que se adopte el acuerdo, cada parlamentario proponga al menos un invitado, ya sea una organización o persona natural, con el fin de que exponga en esta instancia legislativa y con ello logremos alcanzar un consenso sobre nuestra línea de trabajo respecto a este asunto en particular. Y agradezco profundamente a usted y a todos los integrantes de la comisión que tengan a bien de tomar el acuerdo para abordarlo desde la sesión que continúa y así formar parte de manera determinante en esta materia que compete y atañe directamente a todas las familias de Chile. Les reitero, solicitar a la Cámara de Diputados nos autorice a tratar el proyecto de ley boletín número 13.161-04, conocido popularmente como proyecto de ley Educación Emocional. He dicho, Presidente. Sí, por supuesto. A mí me parece muy interesante lo señalado por el diputado Teao, pero como estamos hablando de iniciar la discusión del proyecto y que se acoja en esta comisión, yo daría un paso antes, que lo podamos leer y decir si estamos de acuerdo de llevarlo, porque lo que plantea el diputado es que desde la otra semana lo empecemos a discutir. Entonces a mí me gustaría conocer el contenido
para compartir o no la opinión, porque eso es así. Sí. No estando en contra para nada, solo pido conocer. Diputada Schneider. Sí, no, yo tampoco con ánimos de cerrarme a la discusión, yo como parte también de la Comisión de Educación considero que ese es el lugar relevante ahí, porque evidentemente ahí también se reciben a familias, apoderados y apoderadas, pero se circunscribe en el fondo a la educación chilena, porque al final igual es un proyecto que se va a implementar desde lo educacional. Yo al menos creo que esta comisión tiene hartos proyectos de ley que hacernos cargo y creo que por una cuestión de economía procedimental sería quizás poco oficioso traerlo para acá, pero me acojo a lo que decía la diputada Pizarro, de poder revisarlo y de ahí llegar a una determinación. Yo he revisado brevemente el proyecto y al menos creo que debería estar en educación, pero es mi opinión. Eso, revisémoslo. Sería interesante aprovechar de que usted está en la comisión, diputada Schneider, que nos comente, está en discusión este proyecto por parte de la Comisión de Educación. No recuerdo su estado de tramitación, pero estamos fijando prioridades para ello. Y justamente hace poco con varios diputados y diputadas, incluyendo también al diputado Santana, que es el presidente de la Comisión de Educación, conformamos una bancada transversal por la salud mental en la educación, ¿no? Entonces, probablemente este tema se le vaya a dar celeridad, justamente porque es una iniciativa también, yo creo, respaldada por el presidente de la Comisión. Y además, la diputada Concha solicitó tener una sesión especial para tratar el tema de la convivencia y la violencia en los colegios. Entonces, igual estamos dando pasos hacia abordar esta discusión. Gracias, diputada. Diputado Irarrázaval. Sí. Es verdad que hay que analizar el asunto, pero también quiero, al momento de analizar, que tengamos en consideración todos sabemos el rol de la familia en la educación, ¿ya? Y el hecho de que se esté viendo en educación y no acá un tema tan íntimo como la emocionalidad es relevante, ¿ya? O sea, la emocionalidad pasa sobre todo por la educación en familia. Y quiero dar un ejemplo al respecto. Cuando la diputada Concha preguntó por los problemas, ¿cierto?, que están ocurriendo debido a violencia escolar y las medidas que está tomando la Defensoría de la Niñez al respecto, efectivamente la respuesta de la institución en primer momento fue súper acotada a los establecimientos educacionales, y ella tuvo que decir, ya, pero el tema familia. O sea, es como si hubiera institucionalmente una separación entre el establecimiento y la familia, siendo que hace rato que las leyes también están tratando de involucrar a la familia en los establecimientos educacionales, y es importante que esta comisión mire con esos ojos los proyectos de ley como este y como tantos otros. Muchas gracias, presidente. Diputada Schneider, y saben, por un tema de... Sí. Son las 19:22. Sí, yo, última vez que intervengo, pero... Yo agradezco mucho la participación y el entusiasmo. Realmente, no, de verdad que estoy muy contenta, pero también debemos respetar los tiempos. Sí, por supuesto. No, yo solo, presidenta, muchas gracias. Yo igual debo discrepar con el diputado Irarrázaval, o sea... Igual hay una separación institucional evidente, en tanto hay derecho de familia, que versa sobre las cosas como las que vemos aquí, alimentos, cuidado de niños y niñas, régimen de sociedad conyugal, etcétera, etcétera. Eso que todos conocemos que es el derecho a familia. Y hay otro tipo de cuerpos normativos que regula lo que ocurre en las escuelas. Y cuando hablamos de educación emocional es algo que ocurre en las escuelas. Porque si no, diputados, sería entrar a regular lo que educan emocionalmente las familias en sus casas. Y eso no es lo que pretendemos hacer. Entonces ahí es donde me hace ruido, porque además en la Comisión de Educación, tanto el ministro, distintos invitados, yo misma, otros diputados y diputadas, hemos insistido en la importancia de incorporar a las familias en los procesos que se dan en las comunidades educativas. Incluso cuando hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, que ha sido tan controversial, el proyecto que fue rechazado, también se hablaba de integrar a la familia. Entonces, creo que estamos hablando de un problema que no existe realmente y que efectivamente tiene una separación institucional, porque en el derecho de familia se regula la familia, y en las leyes relativas a educación, como la Ley General de Educación, se regula lo que ocurre en las escuelas, entendiendo como parte de las comunidades, estudiantes, familias, profesores, profesoras, trabajadores, etcétera. Entonces, creo que igual hay una división media clara. Eso quería señalar, presidenta. Gracias, diputada Muñoz. Sí, muchas gracias, presidenta.
Bueno, yo tengo otra visión. Yo sí apoyo al diputado, ¿cierto? Teao, al diputado también Irarrázaval, en el ámbito de que los padres sí tienen que ver con la educación. Son sus hijos los que están ahí estudiando. Entonces, yo considero que incluso esto nos da un lineamiento para seguir presentando nosotros también proyectos de ley en esta línea, que involucren, ¿cierto?, la familia, a los padres, ¿cierto? Porque esto va más allá. Y por estar tan encerrado en el sistema educacional y dejar fuera a la familia, dejar fuera a los padres, es que también eso ha perjudicado, ¿cierto? Que la calidad de la educación, obviamente, que hoy en día se ha dicho que tiene que mejorarse evidentemente, y más todos los demás problemas que hay con la violencia, la salud mental, es evidente que sí los padres tienen mucho que decir. Entonces yo considero, Presidenta, que como bien se había dicho, quizás vamos a tener que votar, ¿cierto?, este oficio, porque él está solicitando que es algo determinado, ¿cierto?, con ese proyecto. Vamos a tener que quizás votar, no sé si hoy día o la próxima sesión, porque como también pidieron las parlamentarias revisar el proyecto. Claro, entonces ahí sí, entonces por eso, pero yo sí apoyo lo que los diputados están planteando. Les propongo lo siguiente, porque solicitar una comisión unida también tenemos que saber lo que va a decir la otra comisión. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: revisar el proyecto y informarnos, ¿no es cierto? Puede ser a través de los mismos asesores, en qué tramitación, en qué etapa está, y si lo van a ver pronto, etcétera, porque en estos momentos está en manos de la Comisión de Educación. Entonces dependemos un poco de lo que la Comisión de Educación decida, ¿ya? Entonces por eso es que no sé si les parece a bien que estudiemos este proyecto de ley y realicemos las consultas en lo que respecta a la Comisión de Educación. Y una vez teniendo esos dos antecedentes, someterlo acá a votación. ¿Les parece? Yo creo que una comisión de unidad no puede ser una salida, sino que a mí no me parece traerlo acá. No, es que por eso. Pero de acuerdo, presidente. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece? Me parece, ¿Hay Presidenta, acuerdo? y estoy de acuerdo que lo revisen porque se van a dar cuenta que vamos a tener que unir las comisiones. Sí. Veámoslo. Eso. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo respecto de revisar, que cada uno revise el proyecto de ley y también solicitar información? Nosotros lo podemos solicitar como presidente o secretario, en qué situación se encuentra, en qué estado se encuentra este proyecto de ley en la Comisión de Educación. ¿Lo someto a acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Acordado. Eso era ya. Entonces, después de esta fructífera sesión, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.